la sangre también es el debate. Justo hoy vamos a conversar acerca del arte de debatir, acerca de cómo fomentar el pensamiento crítico de niños y adolescentes. Para esto tenemos a nuestro invitado, el profesor Víctor Lizana. El profesor Víctor Lizana es el encargado del torneo de debate Expresarte del Colegio Los Álamos. Antes de comenzar a conversar con el profesor Lizana, vamos a ver la nota que nos ha preparado la producción. El pensamiento crítico es el análisis de la información que recibimos. Es escuchar a los demás, tomar lo positivo, hablar de lo negativo y en base a esa información tomar decisiones. También es aquella capacidad para reflexionar y razonar de una manera eficiente, que nos llevará a resolver problemas con éxito. ¿Qué actividades pueden realizar nuestros hijos para estimular su pensamiento crítico? Resolver problemas matemáticos, comentar una noticia del día y opinar, fomentar la lectura y ver películas para realizar debates, hacer preguntas de comprensión lectora. Hoy nos acompaña Víctor Lizana, coordinador del torneo de debate Expresarte, para brindarnos recomendaciones que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico. Bien, entonces luego de haber visto la nota introductoria, vamos a conversar ya con el profesor Víctor Lizana. Para los que recién nos sintonizan, los que recién han hecho clic en su Facebook, en el Facebook de PRODEC, les recordamos que hoy vamos a hablar acerca de cómo fomentar el pensamiento crítico en niños y adolescentes. Y también, de paso, para todos los que necesitamos, que yo creo que somos todos, expresar nuestras opiniones, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ¿no? Vamos a hablar también un poquito acerca del arte de debatir. Para eso tenemos a un capo, tenemos al profesor Víctor Lizana. Él es el encargado del torneo Expresarte. Ese es un torneo de debate que nació en el Colegio Los Álamos hace 10 años. Bien, profesor Víctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, muy bien, y gracias por la invitación. Gracias a usted por darse un ratito de su tiempo para estar acá. Tenemos entendido que mañana va a haber un debate de exhibición entre alumnos del Colegio Los Álamos a través del Facebook de Los Álamos. Eso va a estar súper interesante. ¿Nos puede contar un poquito sobre lo que va a haber mañana? Claro, mañana vamos a tener un debate de exhibición a cargo de los alumnos del Colegio Los Álamos. Se va a debatir un tema de historia. Entonces aprovecho para hacerle la invitación a los maestros que nos están siguiendo en la transmisión y que también pues convoquen a sus alumnos para que vean el formato que utilizamos en el torneo Expresarte. Y mañana pues tendremos un debate, repito, sobre historia, donde un equipo defenderá la enseñanza de la historia, si debe ser neutral o si no, una enseñanza donde se fomente el orgullo nacional. Entonces... Va a estar bueno entonces. No me lo voy a perder. 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde, sí, están invitados a la página de Facebook del Colegio Los Álamos. Perfecto. Sabe que yo he tenido la oportunidad de escucharlos alguna vez a los chicos debatir y me he quedado no sorprendida, me he quedado hiper sorprendida de la capacidad que tienen, no solo para sustentar su punto de vista, ¿no? Que ni siquiera era el suyo, digamos, de corazón, ¿no? Sino que en el torneo que yo pude ver, donde participaban chicos del Colegio Los Álamos, les daban ya un tema, ¿no? Y ellos elegían una postura u otra, ¿no? ¿Cómo se logra esto en un chico? Nosotros estamos partiendo en el programa, ¿no? de que se ha formado en ellos desde niños, ¿no? De primaria incluso, el pensamiento crítico. ¿Esto es así? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, lo primero que le inculcamos a los alumnos es que
nosotros nacemos con un pensamiento desinformado, un pensamiento parcializado, un pensamiento desordenado, y muchas veces en el Perú hay un... Sí, parece que el fantasma que nos persigue a veces en voces, hoy día se ha querido meter especialmente en el comienzo y en este momento, pero no lo vamos a dejar. Vamos a continuar, profesor Lizano. Entonces, este pensamiento crítico, ¿no?, del que hablamos, es interesante lo que usted ha dicho hace un momento acerca de que está dirigido, ¿no?, a tomar decisiones acertadas, porque muchas veces asumimos la palabra, ¿no?, el término crítico como algo más bien negativo, ¿no? Como cuando decimos una opinión que tira para abajo más bien, ¿no? Entonces es bueno que sepamos, ¿no?, que nuestro público sepa que nos estamos refiriendo, ¿no?, a un tema de toma de decisiones, ¿no?, a través de la información, ¿no?, como mencionaba también usted, ¿no? ¿Y qué actividades se puede realizar tanto en la casa como en el aula para fomentar ese pensamiento crítico, ¿no?, esa capacidad de discernir, ¿no?, y de tomar buenas decisiones en niños, ¿no?, y también en el trabajo con adolescentes? Gracias por la pregunta. Con la experiencia que he podido obtener a lo largo de estos años, he comprobado pues que los alumnos adquieren esa madurez intelectual, esa prolijidad de la palabra, sobre todo cuando en casa tienen una biblioteca. Entonces, por ejemplo, cuando estuve en el COAR Huánuco, en el Colegio de Alto Rendimiento, entonces me sorprendió la forma como argumentaban los alumnos. Entonces, al final los abordé y les pregunté, y toda esa cultura general de la que hacen gala en el momento del debate, ¿cómo así? Y ellos me manifestaron pues que en casa tenían una biblioteca y coincidentemente sus padres eran profesores. Y todos sabemos que un profesor siempre trata de tener o tiene una biblioteca en casa. Entonces, muy importante la lectura y muy importante que en los hogares hayan libros. Y claro, libros que sean motivantes para que el niño lea y no sean libros impuestos, porque a veces pues un médico quiere que su hijo también lo sea y lleva a la casa muchos libros de medicina. Entonces, de repente el alumno ya está encaminándose para otra profesión y no le va a ser nada atractivo estos libros. Entonces, también los padres deben de llevarlos a la feria del libro. Ahora, por la circunstancia que estamos pasando, hay ferias de libro de manera virtual. Entonces, para que se informen de los títulos, de los contenidos, y de esa manera los niños pues tienen esa curiosidad por los temas. Entonces, en la casa, qué importante, ¿no? El tener la biblioteca, el que los padres lleven a la feria del libro a los niños, ¿no? Uno hace la consulta en el aula y ¿cuántos fueron a la feria del libro? Entonces, uno es gratificante cuando la mayoría dice, sí, yo he ido, no una vez, sino 2, 3 veces y he comprado tal cantidad de libros. Y lo otro, en el aula, ¿de qué manera, no? Entonces, en las actividades que se realizan en clase, donde, pues, por ejemplo, en comunicación con las obras literarias, plantear una serie de preguntas, no solamente del nivel literal, sino también del crítico valorativo, donde el alumno pues esté obligado a pensar, ¿no? A pensar con cabeza propia y para que dé su opinión sobre el desenlace o lo que le invite la historia a lo que ha estado leyendo. Lo mismo en el curso de historia. Entonces, también el profesor tiene la tarea de hacer preguntas interesantes, preguntas que el alumno los reciba con placer y los invite pues a responder, que ahora todos quieran responder a la vez, ¿no? Eso es, a mí particularmente me gusta, ¿no? Que cuando planteo una pregunta todos lo quieran responder, ¿no? O sea, hay esa actitud de querer participar, ¿no? Porque a veces pues debe ser frustrante cuando un profesor está trabajando un tema
plantea la pregunta y de repente no hay respuesta del alumnado. Entonces hay que también tomarse un tiempo, meditar para ver esas preguntas que vamos a plantear a los alumnos. También pues lo que acaba de decir es bien interesante, ¿no? Que incluso se puedan plantear preguntas de tipo de opinión, ¿no? Hasta de obras literarias, ¿no? Donde normalmente, bueno, por lo menos lo que yo recuerdo de mi época escolar, hace mucho tiempo, ¿no? Poco tiempo, es que todo era como muy memorístico, ¿no? No es que esté desdeñando la memoria, sí, me parece que es importante, usted como profesor creo que también lo puede reforzar, ¿no? Pero sí, pero lo otro también es interesante, ¿no? Entonces hablábamos, bueno, desde casa, de la biblioteca, ¿no? De la biblioteca, que sean temas que le gusten a los chicos, tanto de especialidades, digamos, ¿no? Creo que a eso se ha querido referir, y también de literatura, ¿no? Específicamente, la literatura, ¿qué es lo que les aporta a los chicos para poder exponer sus opiniones o fomentar ese pensamiento crítico del que hablaba? Profesor, ¿sigue ahí? Bueno, el profesor parece que también ha sido atrapado por el fantasma de voces que nos persigue desde hace ya varios programas. Pero bueno, vamos a hacer una recapitulación, ¿qué les parece? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos ha dicho hasta ahora el profesor Víctor Lizana. Él es profesor del Colegio Los Álamos, encargado del torneo de debate Expresarte. Ya volvió, el fantasma sí. Lo ha dejado, lo ha soltado. Parece que... Profesor, estaba justo haciendo la pregunta acerca de la biblioteca, ¿no? Usted decía que una de las herramientas para poder fomentar el pensamiento crítico de nuestros hijos, en los niños, en los adolescentes, ¿no? Es la biblioteca. Y ahora el fantasma se ha llevado la cámara. Sí. Bueno, mientras María José va también viendo lo de la cámara, parece que los personajes de la literatura, de la ciencia ficción también se han metido en la entrevista, pero quiero seguir comentando, ¿no? Entonces, a los niños preguntarles, por ejemplo, hay algunos que les gusta las lecturas sobre ciencia ficción, hay algunos también que les gusta sobre aventuras, hay alumnos que les gusta temas históricos, sobre viajes, hay alumnos que les gusta sobre, en referencia a lo que es la historia del Perú, por ejemplo, la época colonial con los piratas, lo que es también el comercio de esclavos. Entonces, hay muchos temas que los alumnos se van interesando, entonces por ahí va el tema de la sociología, del derecho, entonces ya van perfilando también sus carreras. Otro detalle también es las experiencias de viaje, ¿no? Eso es algo que yo recomendaría mucho a los padres de familia, y yo les agradezco a quienes hacen esta actividad en las vacaciones o pueden hacer esta actividad, ¿no? Entonces, porque un alumno que tiene esa experiencia de vida, de haber ido a un lugar, haber tenido algunas anécdotas, conocer pues otros paisajes, otras comidas, entonces eso es muy valioso porque eso también lo pueden plasmar en el día a día, ¿no? Es decir, cuando hay una actividad de determinado curso, experiencia, ¿no? de haber salido de la ciudad o del país, entonces, ¿cómo favorece para que él también sea un motivador en la clase, ¿no? Sea un alumno que quiera siempre participar? Entonces yo particularmente también recomendaría a los papás que hagan ese esfuerzo pues de poder salir de excursión. Ahora no se puede, pero ni bien ya vuelva todo a la normalidad,
Entonces, hacer estas excursiones aquí cerca de Lima, ¿no? Hay niños que han ido a Marcahuasi, por ejemplo, han hecho toda esta caminata y esa experiencia siempre la recuerdan, ¿no? Y sobre todo el último tramo, esta cuesta donde tuvieron que sufrir mucho para llegar, ¿no? Lo mismo al bosque de Zárate, o también ir a un centro arqueológico. Entonces, un niño que tiene esas vivencias, entonces ya va marcando la diferencia. Entonces, es un niño que siempre está preguntando, cuestionando de por qué estas construcciones, por qué se utilizaron estos elementos, estas herramientas. Entonces hace que la clase también se enriquezca y no solamente sea el profesor quien brinde la información o canalice todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo siempre abogo porque hagan esta actividad, ¿no? En familia. Por ejemplo, también en el colegio fomentamos mucho los campamentos padre-hijo, ¿no? Es una gran experiencia que los alumnos con sus padres vayan a otro ambiente, por ejemplo, en la Sierra de Canta, y de esa manera pues tengan esa conexión también, porque hay, a veces pues en un colegio los papás no se conocen, ¿no? Salvo en un campeonato deportivo que se organice, pero en una actividad cultural como esta, ¿no? De salir a esta localidad de Canta, previamente ir a Santa Rosa de Quibes, montar a caballo, ¿no? En Quibes. Entonces, estas actividades también ayudan mucho para el crecimiento de los niños, en el sentido de que se interesan mucho más de lo que es vida cotidiana, el tema de la ganadería, a ver, van también observando y viendo qué tipo de ganadería se practica en esta región. Entonces también el tema agrícola, ¿no? Van viendo los valles, a ver qué es lo que se planta o qué es lo que se ha sembrado ahí. Entonces, ¿a qué obedece que estos productos se puedan sembrar ahí? Entonces, qué importante es estas experiencias de salir con los padres de familia, con los alumnos. Yo también tengo esa experiencia en un colegio nacional, ¿no? Donde hacíamos esas actividades y los alumnos lo agradecen, ¿no? Ahora, porque les sirvió también para su crecimiento personal y puedan entender la materia desde otro enfoque. Entonces, qué importante lo del desarrollo del pensamiento crítico a partir de actividades vivenciales, ¿no? En este caso, viajes, excursiones, y como el aprendizaje nunca termina, entonces los profesores también estamos obligados a hacerlo. Mil disculpas al público. Otra vez un problema no vamos a mencionarlo más. Muchas gracias, profesor, por haber tomado mi lugar en este programa. Pero ya volví, he vuelto. Me desmayé durante unos segundos, pero estoy viva, felizmente. Entonces, bueno, retomamos y estábamos, bueno, usted ya nos dijo, creo que muchas más recursos a través de los cuales los padres de familia y en general pues las personas pueden fomentar en los niños y en los adolescentes, ¿no? El tema del pensamiento crítico. Ahora bien, ahora me gustaría conversar acerca del arte de discutir, ¿no? No de la discusión, como usted lo debe tener claro, ¿no? De la pelea, ¿no? Sino la verdadera discusión, que es cuando intercambiamos opiniones, ¿no? Yo creo que a muchos, como le decía al comienzo, a muchos nos va a servir porque estamos en esa dinámica constante, ¿no? Las circunstancias actuales de competitividad, ¿no? Que uno debe mostrar en el trabajo, en la oficina, en la misma carrera de los estudiantes, ¿no? Los mismos chicos que nos deben estar viendo en escolares, nos lleva a que tengamos que manifestar, que expresar nuestras opiniones de una manera bien argumentada, de una manera en que logremos convencer, ¿no? No es lo mismo hablar que comunicar, podría decirse, ¿no? En ese sentido, ¿qué consejos nos podría dar? Tanto a nivel verbal como a nivel corporal. Sí, es importante también pues en la comunicación
para que sea efectiva, la utilización adecuada del lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje de los gestos, la mirada, el tono de voz, ¿no? La entonación, la vocalización, la pronunciación, el manejo de vocabulario, no arrastrar muletillas. Entonces, los jóvenes estudiantes aprenden todas esas habilidades y lo ponen de manifiesto en el momento del debate, que es donde es el tema y es la actividad donde he pasado mucho tiempo, ¿no? Ahora estos últimos 5 años, ¿no? Entonces, qué importante lo que acaba de subrayar, ¿no? La comunicación no verbal, indispensable para hacer una comunicación efectiva. Cuando usted trabaja con los chicos, ¿no? Este tema de la comunicación no verbal, imagino que se acompaña de algún profesional, por ejemplo, del teatro, ¿no? Como para que el chico pues aprenda justamente qué gestos utilizar y qué gestos no. ¿Nos podría dar algunos ejemplos acerca de qué gestos son los que manifiestan que uno está haciendo? En el colegio pues... Dígame. Sí, es decir, también se le recomienda pues que en el caso de los gestos, sin exagerar, ¿no? También no moverse mucho del sitio en el cual están efectuando su participación. O en todo caso, si acá, por ejemplo, estamos ¿no? comunicándonos ambos y tenemos una audiencia, entonces de igual manera, ¿no? Entonces, qué importante también es fijar la mirada por ejemplo, esas pautas que se les suele dar, ¿no? Si estás en una transmisión, mirar siempre la cámara, porque hay un público que está detrás de ella y por lo tanto a ellos es a los que nos estamos dirigiendo. Entonces, también el tener una dinámica en el sentido de que lo que se dice debe ser bien pensado, bien escueto, y que invite que también el público interactúe, ¿no? En este caso, a través de sus preguntas. Eso sería muy interesante también, ¿no? Que ellos puedan hacernos preguntas y nosotros acá con mucho gusto vamos a responder. Perfecto. Entonces, vamos con las preguntas. Tenemos a Manuel Portal. Dice, ¿solo podemos partir de temas negativos para desarrollar el pensamiento crítico? ¿También se puede partir de temas positivos para generar pensamiento crítico? Por supuesto, ¿no? Nosotros, pues tampoco en el aula debemos de generar un clima de negatividad. ¿Por qué no partir de algo positivo, ¿no? De un hecho concreto que haga que el alumno también reflexione en ese punto, ¿no? Por ejemplo, una cosa es lo que ocurrió con el niño lustrabotas, el petizo, ¿no? Que falleció en la Plaza San Martín, electrocutado. Fue una noticia que impactó al país, en un hecho lamentable, muy triste, muy objetivo. Entonces, ¿se puede trabajar pensamiento crítico sobre este hecho en particular? Sí, por supuesto, ¿no? Pero también puede ser algo positivo, ¿no? Por ejemplo, la llegada del Papa, la primera visita que hizo, ya finalizando el primer gobierno de Alan García, ¿qué también hizo al Perú? Pues porque en ese momento se debatía en una situación muy difícil, con el terrorismo que acechaba, avanzaba, y de qué manera pues la visita del Papa a estas 8 ciudades del Perú ayudó mucho, ¿no? A que la población en ese momento encuentre un momento de paz, de tranquilidad y esperanza para que pueda mejorar el país, ¿no? Entonces, preguntas referidas también a la visita del Papa van en esa línea, por poner 2 ejemplos. Bueno, la verdad que bien interesante, profesor. Yo no puedo dejar de hacer la pregunta que creo que a muchos también les podría interesar, ¿no? ¿Qué pasa o qué consejo nos daría a las personas que en nuestro trabajo necesitamos defender algún tema álgido como por ejemplo un presupuesto?
¿Qué consejos prácticos nos daría? Lo primero que podríamos hacer, porque también hemos alternado, ¿no?, en trabajos del sector público, ¿no? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de alternar en la Defensoría del Pueblo, donde tenía que sustentar un proyecto para que lo acepten, ¿no? Entonces, y de esa manera poder ejecutar dicho proyecto en 8 meses. Entonces, en ese momento, pues hay 6 personas, 6 abogados que te están escuchando prestamente y al final arriban a una conclusión si el proyecto que uno está presentando es factible de realizar. Entonces, en aras de esa factibilidad, entonces hay que estudiar muy bien si esa propuesta pues es ejecutable, también si es financiable. Entonces hay varios supuestos a considerar y claro está, hay que ir con el convencimiento de que este proyecto que llevamos pues en el brazo y que lo vamos a exponer en ese momento ante un directorio, sí va a resultar. Entonces, y todo depende también de la forma, ¿no? Uno tiene que convencer con las palabras, convencer también que de repente ya hay experiencias previas que avalan ese proyecto, ¿no? Que no es un proyecto inicial, sino que también ya parte de experiencias anteriores. Entonces, qué importante es en esta reunión pues, de directorio tomar estas consideraciones. Perfecto, profesor. Bueno, antes como le decía al comienzo, siempre en Voces el tiempo se nos pasa rapidísimo, y más Voces que ha sido un poco atropellado, pero justamente por eso es que le pido por favor que nos dé como una conclusión, ¿no? Porque es importante fomentar el pensamiento crítico en los chicos. Y luego, como usted decía, nos dio muchos recursos, ¿no? La biblioteca, los viajes, ¿no? En el aula, las preguntas que se pueden hacer a los chicos, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué cosa puede hacer un adulto? Acá tenemos en nuestro público también abuelitos, ¿no? Abuelos, que pueden conversar con sus nietos, ya sean niños, ya sean jóvenes, ¿no? Para justamente promover en ellos que no se queden en una sola idea o con algo que dicen, salvo que sean temas de verdad, ¿no? O sea, que sean verdaderos y que obviamente pues no tengan discusión, ¿no? Sino más bien en los temas opinables pues no se queden ahí. ¿Cómo les despiertan ese como chip, ¿no? De plantearse preguntas, de plantearse opiniones, qué piensan ellos a nivel personal, ¿no? ¿Cómo se hace cómo lo podemos fomentar desde casa a manera de cierre después de este programa un poquito atropellado que hemos tenido? Y por lo cual le pedimos 1000 disculpas. Bueno, mire, en casa si tenemos la suerte de tener un abuelito es una biblioteca. Un abuelito a un niño le puede explicar sobre la importancia de tomar leche. Entonces, a veces hay niños que en la mañana, por ejemplo, decía, profesor, en el Perú la estadística dice que solo el peruano consume 87 litros de leche al año. Y según la Organización Mundial de la Salud debería de ser 120 litros de leche. Y eso es algo que mi abuelito me acaba de decir, me comentó, y por eso es que él se mantiene saludable, porque en su niñez y hasta ahora sigue tomando leche, sigue consumiendo carne de acuerdo a lo estipulado por esta institución internacional y de esa manera cuida su salud. Entonces, de ahí también vienen otras preguntas, ¿no? ¿Y qué pasa con los niños cuyas familias no pueden pues comprar leche, no tienen esa posibilidad? Entonces, ¿qué otras alternativas puedan tener? Entonces surge todo un espacio, ¿no?, de conversación y de interés de los niños. Entonces, y también algo que tiene que ver con la salud y la nutrición con ellos. También lo del programa del vaso de leche, ¿no? Qué importante que lo que hizo el alcalde en su momento, Alfonso Barrantes Lingán, ¿no? Lo de proponer lo del vaso de leche en los sectores más necesitados de Lima, y ahora ya se hace a nivel nacional. Entonces los niños también entienden que
eso fue una buena propuesta para que de esa manera favorecer pues la nutrición de los niños, ¿no? Entonces, de esa manera también pues a los abuelitos les hacen participar con las preguntas que nosotros podamos plantear en casa o en clase y luego ellos lo transmiten a ellos. Yo siempre les digo, el abuelito no es alguien que está ahí viendo televisión o leyendo el periódico, o leyendo un libro, ¿no? Pregúntenlo porque tiene mucha sabiduría, hay toda una vivencia, una experiencia de generaciones. Y por lo tanto ustedes se van a enriquecer también conversando con ellos. Atrévanse, búsquenlos. Qué interesante, profesor, esto, porque como dice usted, los abuelitos, ¿no? Y los que tenemos todavía la dicha de tener a nuestros padres vivos, tenemos, como dice usted, una biblioteca viviente, ¿no? Yo tengo a mi papá que puede hablar horas de fútbol, ¿no? De fútbol, pero ya le hablo pues de los años 60, ¿no? Como dice la canción Cueto, Sotil y Cubillas, ¿no? Entonces, sí, realmente chicos, bueno, a ver, de nuestro público, ya saben, los que son mayores, ¿no? Adulto mayor, pero con espíritu joven, pueden contarle a los chicos, ¿no? Pueden contar a los chicos todas esas vivencias de algunas décadas, ¿no? Que llevan ustedes. Y bueno, padres, adultos más jóvenes, acerquen a los chicos justamente pues tanto a estas bibliotecas vivientes, como decía el profesor, ¿no? Y a las bibliotecas, bueno, los libros en general. Muy bien, entonces agradecemos al profesor Víctor Lizana, encargado del torneo Expresarte, el torneo de debate Expresarte de Los Álamos. Nuevamente los invitamos a las 2 de la tarde, repito, 2 de la tarde mañana, a través del Facebook del Colegio Los Álamos. Entonces entran a su Facebook y en la lupa, en el buscador, ponen Los Álamos o Colegio Los Álamos y se van a encontrar, ¿no? A las 2 de la tarde con un debate de exhibición entre alumnos, ¿no? de esa institución educativa. El tema va a ser, bueno, van a hablar acerca de historia. ¿Cómo enseñar la historia? De manera neutral o fomentando el patriotismo. Se los recomiendo totalmente. Yo que he estado presente en algunos de los torneos, he tenido el gusto, sinceramente, de estar presente en algunos de estos debates. Créanme que no se lo pueden perder, ¿no? Que lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, siendo ya casi las 7:40, son todavía 7:37, nos despedimos. Les pedimos disculpas por los temas que han ocurrido, que hay algunos que han escapado totalmente de nuestras manos. Y bueno, nos reencontramos el siguiente jueves a las 7 de la noche. Mi nombre es María José Salazar y esto fue Voces.